Ya está. ¿Ya? Perfecto. Excelente. Lo voy a transmitir también aquí por Instagram. Bueno, esperamos a que realmente comience Ujú. para empezar a transmitirlo en vivo también. Vamos a dar 2 minutitos más a todos que siguen entrando estudiantes. Perfecto. Tenemos 11 participantes, 12 hasta ahorita. Así es. Muy bien. Todo el mundo en sus casas. Sí, parece que, pues, como puedes ver, todo el mundo está en su casa con la contingencia. Pues Sí, muy fuerte. estamos forzados todos, especialmente los académicos, a quedarnos en casa, permanecer en casa y Así es. trabajar desde casa, lo cual para todos ha sido un gran reto. Pero fomentando pues el aprendizaje siempre en todo momento a través de pues este tipo de eventos como el de hoy Claro. pues la lectura, fomentando el diálogo con los estudiantes de esta manera digital. Excelente, excelente. No, creo que para la academia pues como no es una parte de la economía que implique el pues no, o sea, ensamblar o crear algo manualmente, tenemos esa ventaja que podemos constantemente usar nuestro cerebro y nuestra, pues la tecnología para seguir adelante, Claro, ¿no? para conectarse, ¿no? Para conectarnos y seguir adelante con todo lo que significa la educación, ¿no? Que es lo que a nosotros nos corresponde. Muy bien, pues Sí, vamos a dar inicio. perfecto. Antes que nada, quisiera agradecer a la universidad por darnos la oportunidad de entablar este webinar. También quiero agradecer a Laura Ladrón de Guevara, la directora de la Escuela de Ciencias Administrativas, Sí, a Paola Gardea también por la difusión, por la excelente difusión que se dio a este webinar en redes sociales y a través de las plataformas de la universidad que ha sido posible. Eh, claro. entonces estamos muy agradecidos por toda la difusión que se ha dado. Gracias a los participantes por estar interesados en este tema. Y bueno, Claro. pues bienvenidos todos a esta conferencia webinar que se llama Retos Financieros Post y durante el COVID-19. Les quiero hablar brevemente de cómo va a ser el formato del webinar para que todos tengan una idea de cómo va a funcionar el webinar. Entonces, primero voy a dar una pequeña narración del currículum de Daniel Garza, del señor Daniel Garza, para que sepan su trayectoria profesional. Después le vamos a hacer preguntas sobre temas amplios sobre la economía y la bolsa de valores para que todos porque hay muchos que tal vez no conocen así específicamente los detalles de lo que entabla la bolsa de valores ampliamente. Entonces, para tener una idea eh, pues más amplia de lo que es la bolsa de valores y la economía, le vamos a hacer unas preguntas a Daniel sobre la definición de la bolsa de valores y la economía en general. Y después de que él conteste esas preguntas, ya nos profundizaremos en el tema de cómo el COVID-19 ha afectado a mercados pues de una manera muy drástica y de cómo finalmente las implicaciones que tiene eso en nuestro país. Entonces, si me permiten, voy a empezar primero a hablarles un poco sobre el currículum de Daniel. Bueno, Daniel y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, crecimos en la misma privada, de hecho, en la Ciudad de México, y después vivíamos casa, colindaban nuestras casas, y bueno, después él se mudó y cada quien hizo su vida un poco durante más de 20, 25 años, no nos vimos, hasta hace un par de años nos volvimos a encontrar y hemos estado en contacto ya profesionalmente.
Daniel se graduó con excelencia académica en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana con una especialización en medio ambiente y ha tenido su propia ONG con la cual ejerció trabajo en Brasil, ha trabajado con Bimbo en Brasil, ha trabajado con Reforestamos México, ha trabajado en bioarquitectura, en bioconstrucción, entre otros proyectos. Él es mexicano y hoy trabaja como asesor de inversiones de una casa de bolsa en Brasil que se llama XP Investimentos, que es la letra XP, y es educador financiero. Él maneja clientes importantes en Brasil. El mínimo monto para que él gestione inversiones es de 1.5 millones de pesos, Vente. lo que es aproximadamente $100,000, y tiene una cartera de clientes de 150 millones de pesos de sus clientes. Entonces, es su especialidad. Él trabaja diariamente con los mercados, él trabaja diariamente en la bolsa, monitoreando y maneja, tiene responsabilidades muy importantes de clientes diversos en Brasil, ¿no? Entonces, voy a empezar por hacerle unas preguntas a Daniel para introducir el tema y también, bueno, preguntarle, Daniel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por estar por nosotros. Gracias por aceptar la invitación a este webinar. No, pues muchas gracias a ustedes, Rafa. Estoy muy animado, aquí muy contento de poder compartir algo del conocimiento que tengo en relación a mercado financiero, economía, bolsa, por dar una orientación mejor ahí a todos ustedes. Un súper placer, bienvenidos a todos y aquí estoy. Perfecto. Pues mira, la idea nació un poco, no, emana de querer compartir con mis estudiantes, los cuales muchos están ya conectados, mis estudiantes de desarrollo de estrategias para la comunicación del inglés financiero, y que ellos tengan un conocimiento aún más amplio de lo que vimos en clase, y qué mejor oportunidad de tener a un experto como tú. Quiero decirles a todos que desgraciadamente íbamos a tener la participación también de Sue Aguilar, que es una peruana que trabaja con el Banco Mundial, pero me escribió hoy en la mañana, le salió una urgencia y tuvo que cancelar, pero trataremos de armar otro webinar con ella en el futuro no muy distante para también poder tener lo que habíamos preparado en la entrevista con Sue. Pero esto nos permite exprimir más a Daniel y darle pues, difusión a todos los conocimientos que él tiene. Y bueno, Dani, ¿por qué no empezamos por qué no nos cuentas un poco, teniendo este currículum, cómo fue que cambiaste del medio ambiental, de ser un profesionista ambiental, a decidir a llegar al sector financiero? ¿Cómo fue el cambio? Perfecto, Rafa. Uy, hay alguien con un micrófono, se está escuchando, hay una... Sí. Bueno, ¿qué sucede? Yo inicié mi vida profesional en 2001, empecé a trabajar con medio ambiente y era la pasión que yo tenía de vida. Rápidamente entré a trabajar en la ONG de Bimbo, que se llama Reforestamos México, y gracias a Dios tuve la fortuna de tener un jefe muy bueno, que era el presidente de la organización, que era director de personal del Grupo Bimbo, y desde que yo entré, él me dio una clase de educación financiera en donde me dijo, hoy estás ganando X cantidad, entonces considera que estás ganando el 70% de lo que realmente estás ganando y guarda todo el resto para ir construyendo patrimonio y que en algún momento de vacas flacas, pues no tengas ningún problema, ¿no? Entonces, desde que inicié mi vida profesional, seguí el consejo, empecé a guardar. Y cuando llegué a Brasil, yo me mudé a Brasil en el 2009, en enero del 2009. Conseguí el trabajo con Bimbo Brasil como consultor de sustentabilidad y en ese momento decidí yo mismo abrir una ONG que se llamaba Sustentarte, ¿no? Entonces estuve trabajando desde el 2009 hasta el 2015, tanto con Bimbo cuanto con la ONG. Sin embargo, en Brasil, en 2015, empezó una crisis muy fuerte, ¿no? Una crisis política que se transformó después en una crisis económica y el país empezó a andar para atrás. Se pueden imaginar que en un momento en el que un país anda para atrás, todas las empresas, todas las instituciones que estaban apoyando actividades de responsabilidad socioambiental, pues es de los primeros rubros
que son cortados dentro de un presupuesto corporativo. Entonces, en cuestión de 6 meses, perdí el 80% de los clientes que tenía en la ONG, que eran principalmente empresas y escuelas privadas, donde implantábamos proyectos de educación ambiental y de responsabilidad social corporativa. Y bueno, con 80% de clientes menos, obviamente tuve que verme en la decisión de qué hago, ¿no? Corro a la gente que está conmigo, nos bajamos todo el mundo el sueldo. Entonces, opté, o sea, mi opción fue por tratar de no correr, o sea, de no correr a la menor cantidad de gente posible, y pues por esta decisión mi salario cayó a cero, ¿no? Entonces, ahí ya mediados del 2015, inicio del 2016, me vino todo ese histórico de lo que mi jefe me había dicho, vaya, 15 años, casi 15 años atrás, ¿no? Entonces yo estaba con un patrimonio pues considerable guardado y empecé a ver pues que ya no iba a conseguir ganar dinero. O sea, que con lo que recibía la ONG, Bimbo cortó también el proyecto de responsabilidad social. Y entonces yo pasé algunos meses en que ya le pagaba a todo el mundo y no recibía ni un centavo, ¿no? Entonces estaba trabajando gratis. Yo no sabía en ese momento nada del sector financiero. Sin embargo, bueno, vi que si seguía de esta manera, pues me iba a acabar mis economías, ¿no? Entonces yo no veía una luz en el sentido de que Brasil pudiera recuperar rápidamente, de que mi ONG pudiera recuperar rápidamente, y entonces dije, ahora es el momento de empezar a estudiar finanzas, como una necesidad mía de invertir mi dinero que estaba parado en la cuenta corriente del banco, y que me generara una renta pasiva para poder hacer frente a ese momento de gran incerteza que vivíamos en Brasil en 2015, ¿no? Entonces empecé a estudiar, literalmente viendo videos de YouTube, encontré algunos educadores financieros interesantes y poco a poco fui montando el rompecabezas de qué es el mercado financiero, cómo funciona, qué tipo de inversiones yo en ese momento de mi vida podría hacer, cómo diversificar mi cartera, etcétera. Entonces, conforme más iba aprendiendo, más hambre tenía de conocer más. En cuestión de 5 o 6 meses, saqué el dinero del banco, abrí una cuenta en esta empresa que es donde yo trabajo ahora como asesor de inversiones, esta Chispe Investimentos, y pues para mi sorpresa, después saqué el dinero del banco que me dio un miedo, un frío en la panza muy fuerte, porque pues es lo que escuchas, ¿no? El banco es lo seguro, el banco es lo seguro, no te salgas del banco. Has oído N cantidad de historias de gente que quebró en la bolsa de valores, entonces dio mucho miedo hacer ese primer paso, pero una vez que lo hice, pues para mi sorpresa, realmente la rentabilidad o sea, empecé a ganar una renta pasiva que me permitió mantenerme, pues todos es 2016, 2017, pues casi ganando todo de mi renta pasiva. Entonces, conforme más me iba empoderando, yo dije, oye, veo que la gente no sabe, no conoce de estas cuestiones de inversiones. Hay una gran desinformación, ¿no? Y tal vez hasta apatía de la sociedad por entender finanzas, porque parece que es algo muy complicado, pero no lo es. O sea, realmente no lo es. Lo que pasa es que muchos financieros quieren hacerlo parecer complicado para poderte dar la vuelta, darte el baile y hacer lo que quieren con tu dinero, ¿no? Entonces dije, yo que ya doy cursos de educación ambiental, doy cursos de construcción ecológica, ¿por qué no monto un curso básico de educación financiera? Y así empecé a mediados del 2016 a dar estos cursos de educación financiera y ahí empezó este camino. Era una forma de mantenerme, ¿no? Y de generar una renta extra mientras la ONG no recuperaba, solo que la ONG nunca recuperó y esto fue cada vez teniendo más demanda, más demanda, más demanda. Y bueno, en fin, ahí fue la historia. Después finalmente hice las pruebas del mercado financiero para trabajar en esta empresa. Y hoy, como Rafa comentó, pues tengo 150 millones de pesos invertidos de más de 100 clientes y continúo dando los cursos, tanto presenciales cuanto online. Y ha sido un camino muy, muy padre, muy rico, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias por compartir esto con nosotros. Ahora, ¿por qué no para ilustrar a todos los participantes, nos cuentas un poco, porque aunque tenemos muchas nociones y muchos de mis estudiantes también tienen nociones
y muchos de los maestros que gracias por estar enlazados y personal de la universidad tienen una idea de cómo funciona la bolsa. ¿Por qué no nos defines la bolsa de valores en sí? ¿Cómo funciona? Perfecto, perfecto. Yo creo que no se puede hablar de bolsa de valores sin hablar de economía, ¿no? Las dos están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque una bolsa de valores de cualquier país del mundo es el mejor termómetro de lo que está pasando con la economía de un país, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente tiene tanto miedo de la bolsa? Porque la bolsa refleja en tiempo real, ¿no? Todo lo que está pasando con la economía de un país y todas las expectativas, intereses, miedos, deseos de toda la gente que negocia en este tipo de mercado. La bolsa de valores no es más que un mercado, ¿no? Entonces, imagínate cuando llega el mercado sobre ruedas ahí cerca de tu casa y pues tú te vas al mercado sobre ruedas y pues está el cuate que vende fruta, el cuate que vende nueces, el cuate que vende arroz, el cuate que vende chiles, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tú haces como comprador? Tú estás viendo una oferta de productos, ¿no? Y estás comparando precios, estás viendo calidad, viendo precio, etcétera. Y bueno, el cuate que te vende arroz a 10 pesos el kilo, pues si hay otro que te lo vende a 8, pues se lo vas a comprar probablemente al de 8, ¿no? Entonces, la bolsa de valores no es nada más que un mercado en donde se negocian diferentes tipos de cosas. ¿Qué cosas se negocian principalmente en las bolsas de valores? Bueno, primero, acciones, ¿no? De compañías abiertas. ¿Qué son compañías abiertas? Justamente son compañías que deciden abrir su capital, ¿no? Porque cuando ya, vamos a imaginarnos, Rafa, que tú y yo queremos abrir una compañía. Decimos, somos socios 50 y 50. Ahora, en la medida en que la compañía comienza a crecer, muy probablemente vamos a querer abrir capital, ¿no? O sea, traer a otros inversionistas para poder, pues, financiar los proyectos de expansión de nuestra empresa, etcétera. Tenemos dos formas de hacer esto, ¿no? Llamar a inversionistas de manera cerrada, o sea, no abrir capital de manera pública, ¿no? Entonces le llamamos a nuestros cuates, le llamamos a algunos inversionistas que conocen y abrimos y expandimos capital. Ahora, si lo queremos hacer de una manera pública, o sea, para que cualquier persona pueda ser inversionista en nuestro negocio, lo tenemos que hacer a través de una bolsa de valores, ¿no? Entonces, la bolsa de valores, en ese sentido de la venta de acciones, es un mercado organizado que estipula diversos mecanismos y diversas como características que le dan seguridad a los inversionistas que están comprando nuestro negocio y están convirtiéndose socios de nuestro negocio. Entonces, la bolsa es un mercado organizado. Una de las cosas que se venden son acciones de compañías. Cuando compras una acción, en realidad no puedes pensar en tener un retorno garantizado futuro porque estás entrando en el riesgo de ese negocio, ¿no? Y entonces, en la medida que a ese negocio le vaya bien, a ti te va a ir bien. Si a ese negocio le va mal, a ti te va a ir mal. Perfecto. ¿Qué otra cosa se negocia en la bolsa de valores? Monedas. Entonces tú puedes comprar dólar en la bolsa de valores, puedes comprar euro, solo que generalmente son lotes muy grandes. Por ejemplo, en Brasil el lote mínimo son 50,000 reales, que son 250,000 pesos. Entonces, pues no cualquier persona tiene 250,000 pesos para apostarle al cambio, ¿no? Pero bueno, se negocian también monedas. ¿Qué otra cosa se negocia? Las famosas commodities, ¿no? ¿Qué son las commodities? Entonces, fierro, maíz, trigo, soya, petróleo, o sea, materias primas, ¿no? Materias primas, sean alimenticias, o sea, para producción, todo eso se negocia también en las bolsas, ¿no? Oro es otro activo que también se negocia. En el caso del oro, puedes comprar lotes grandes o lotes pequeños y tienes la posibilidad de que la liquidación de ese producto sea apenas financiera, o sea, eres dueño de oro, pero no lo recibes físicamente en tu casa, o puedes también pedir la liquidación física. Entonces tú compras oro en la bolsa y el oro se te entrega en tu casa, ¿no? Bueno, no, tú quieres que se entregue. Yo no recomiendo eso porque imagínate estar con 50 lingotes de oro en tu casa, pues no es algo muy bueno, ¿no? Entonces, la bolsa de valores, ¿por qué a mí me encanta la bolsa de valores? Porque es una forma que tú tienes de realmente invertir con calidad, invertir con propósito también, ¿no? Y de hacerte socio de emprendimientos reales que activan y mejoran y aumentan la productividad de un país, ¿no?
Si nosotros pensamos que hay que las inversiones en cualquier país del mundo, las inversiones se dividen en dos grandes rubros, que es la renta fija y la renta variable, perfecto. La renta fija, mejor conocida como deuda, ¿no? Y que existe deuda pública y deuda privada, ¿no? Entonces, la deuda pública pues, son todos los títulos de deuda que un gobierno federal emite. Puede ser estatal también, puede ser municipal, pero generalmente son los gobiernos federales, ¿no? Entonces, ¿por qué se le llama deuda? Porque en realidad tú no estás entrando en el negocio de nada. Cuando tú inviertes en renta fija, en realidad le estás prestando tu dinero a otra persona o a otra institución. Entonces, imaginémonos, Rafa, por ejemplo, si tú llegas y me dices, oye, Dani, préstame dinero, si yo decido prestarte porque entiendo que eres una persona digna de crédito, ¿no? ¿Qué son las dos preguntas que te voy a hacer? La primera pregunta es, te voy a decir, ¿cuándo me lo vas a pagar? Y en segundo lugar, ¿cuánto me vas a pagar de regreso? Porque yo estoy corriendo un riesgo en prestarte a ti tu dinero, ¿no? Ujú. Y en la medida en que tú seas una persona de mayor riesgo, yo espero tener un retorno mayor. Entonces yo te voy a pedir una tasa de interés mayor por el aumento de riesgo que tú tienes en relación a mi perspectiva, ¿no? Sí. Ahora, si tú eres un sujeto súper digno de crédito, de riesgo bajo, yo espero una tasa de interés menor. Pero lo importante entender aquí es que cuando tú inviertes en renta fija, le estás prestando tu dinero a alguien y ese alguien está obligado a decirte cuánto te va a pagar y cuándo, ¿no? Ya en Ujú. el caso de la renta variable, o sea, bolsa de valores, Sí. tú no le estás prestando tu dinero a nadie. Tú estás, tú estás entrando en el riesgo de un negocio específico. Y dependiendo de cómo ese negocio le vaya, a ti te va a ir bien o a ti te va a ir mal. ¿Cómo puedes ganar dinero? A través de dos maneras. Cuando compras acciones, obviamente, ¿no? Uno es por la valorización que las acciones tienen en relación al precio en que tú las compraste, ¿no? Sí. El precio actual, y la otra es en el pago de dividendos, o sea, en el pago de las bonificaciones que la empresa hace en el reparto de utilidades a los accionistas. ¿Perfecto? Sí. Y entonces, básicamente, la bolsa es eso, es ese gran mercado en donde se negocian acciones de compañías, commodities, metales preciosos, monedas, etcétera. Y ahí, pues dependiendo de cómo sea tu timing de entrada, de salida, etcétera, pues ahí es cómo vas a ganar o perder dinero. En la historia, si tú ves la historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI, a largo plazo, y largo plazo no quiero decir 2 años, 3 años, es más de 5, 6, 8, 10 años, siempre te va a convenir mucho más invertir en renta variable, a pesar de las grandes fluctuaciones que ella tiene, Ujú. ¿no? Porque siempre te va a pagar más que, bueno, yo no sé si a futuro, pero en el histórico que tenemos de 120 años, siempre te va a pagar más o siempre te pagó más invertir y mantenerte en la renta variable de que dejarlo en renta fija, ¿no? ¿Nos Y puedes, ahora, nos puedes definir un eh, poquito esa y solo diferencia? el último punto interesante aquí es lo siguiente. Imagínate que tú tienes una conciencia en donde dices, yo no quiero que mi dinero se vaya a una empresa de petróleo, a una empresa de armas, a, no sé, a una institución financiera porque me chocan los bancos, no sé qué. Entonces, a través de la compra directa de acciones en la bolsa, tú tienes súper bien cómo filtrar qué tipo de empresas quieres o no quieres comprar. O sea, a qué tipo de empresas le das o no le das tu confianza y tu voto, ¿no? Entonces, es una forma de hacer política también de alguna manera. No política, pero de darle tu voto de confianza y de apostar en un México mejor, en un Brasil mejor, ¿no? A través de tus propias creencias de lo que tú piensas que una compañía debe ser y cómo debe ser responsable con la sociedad, qué tipo de productos debe producir o no producir, ¿no? Claro. Perdón que te interrumpí hace un momento. Te quería preguntar si nos puedes explicar un poquito la diferencia entre renta fija y renta variable. Es exactamente lo que dije. O sea, la renta fija, un banco, por ejemplo, emite un CEDES, ¿no? Ujú. ¿Qué es un CEDES? Es un instrumento en donde el banco está buscando captar dinero de personas que están dispuestas a prestarle su dinero al banco para que él lo pueda prestar nuevamente para crédito, ¿no? Mm. Entonces el banco dice, yo voy a emitir este título de deuda, tú me lo vas a comprar, o sea, tú me vas a dar el dinero y yo tengo con eso un compromiso de pagarte adelante a una tasa de interés pactuada hoy, ¿no?
¿qué voy a hacer yo con ese dinero? Se lo voy a prestar a esa otra persona, pero obviamente a una tasa de interés mayor. Y esa diferencia, lo que se llama el spread, ¿no? La diferencia entre lo que el banco le presta a esa persona y lo que a ti te paga, es la utilidad del banco. Entonces, los bancos son grandes instituciones que utilizan el dinero de sus clientes y el dinero de sus inversionistas para financiar crédito, ¿no? Y obviamente, pues dependiendo si dan créditos muy arriesgados o no, todos los controles que tenga el banco para no apalancarse mucho y tener un, ¿cómo se diría en español? Un leverage, pues sí, un apalancamiento muy grande en relación a los activos totales del banco. O sea, si el banco hace eso de manera responsable, es muy positivo para el país. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene esta capacidad de poder guardar dinero para tener dinero disponible para invertirlo después y generar mayor productividad. Entonces, el crédito es la herramienta principal del capitalismo para ayudar a la productividad ir hacia arriba mucho más rápido que si no existiera. ¿Por qué? Porque si yo, imagínate tú y yo, Rafa, estamos con esta empresa, queremos expandir para, no sé, queremos hacer una inversión de 100 millones de pesos para expandir la compañía. Una posibilidad, obviamente, es abrir capital, pero la otra es pedir un préstamo, ¿no? Podemos decir, no, nosotros no queremos otros socios, estamos muy bien tú y yo. Entonces, queremos abrir ahora 10 tiendas nuevas, ¿no? Imagínate que tenemos una cafetería, queremos abrir 10 tiendas nuevas, necesitamos 100 millones de pesos. Entonces vamos y solicitamos crédito al banco, ¿no? Entonces, cuando el crédito es hecho de manera responsable y se utiliza principalmente para financiar producción, no para financiar deuda como se imagina, es muy diferente destinar este recurso para invertirlo en una empresa o destinar ese recurso para comprarte un carro de 1 millón de pesos, que en el momento en que lo sacas, pues ya perdió 20% de valor y que cada año va desvalorizando. Entonces, cuando el crédito se utiliza para endeudar a la población, para que la población se endeude y las empresas se endeuden sin generar producción, eso es muy arriesgado. Pero cuando el crédito se utiliza para aumentar la productividad de un país, es extraordinario, es la mejor herramienta que tienes pues para poder, pues sí, alabancar, ¿no? Apalancar el crecimiento de un país. Ahora, el crédito por su propia naturaleza, genera ciclos económicos. Si no hubiera crédito, la productividad sería lineal. Déjame ver si puedo compartir aquí mi pantalla. Sí, aquí. déjame, te hago anfitrión. Un segundo. ¿Se compartió o no? Sí, a mí sí. A todos, sí, podemos verla. Todos pueden verla, perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, quiero que vean esto. O sea, la economía, ella está, disculpe que está en inglés y en portugués, en fin, pero bueno. La economía, así en su punto más esencial, está hecha de un comprador y un vendedor, ¿no? Una persona tiene algún producto o un servicio que otra persona quiere, ¿ok? Entonces, cuando se da esa transacción, se genera un inicio de un lazo económico. Si juntáramos a todos los compradores y vendedores, por ejemplo, de trigo, estaríamos entonces generando un mercado, sería el mercado de trigo. Si juntas el mercado de trigo con el mercado de frijol, con el mercado de arroz, con el mercado de oro, con el mercado de servicios, la suma de todos esos mercados, eso es la economía, ¿no? Entonces, como le estaba diciendo, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú pides un préstamo, se generan ciclos económicos. ¿Por qué se generan ciclos económicos? Porque el crédito en este momento, cuando tú lo solicitas, te permite gastar más. Pero llega un momento, como aquí está visto, en el que tienes, o sea, este gasto mayor que tienes en este momento te representa a futuro una carga mayor. Entonces vas a tener que gastar menos para poder pagar ese crédito. Entonces, eso nos genera, como aquí lo podemos ver, los ciclos económicos de corto plazo, los ciclos económicos de largo plazo y obviamente el aumento general de productividad, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque en algún momento usamos más crédito y nos endeudamos más y consumimos más
aumentando obviamente los precios, aumentando la demanda, pero llega un punto en el que tenemos que pagar esa deuda y entonces consumimos menos y entra un periodo de recesión económica. Entonces, el crédito es el que moldea literalmente los momentos de recesión, ¿no? Y los momentos de prosperidad económica. No es la producción, es el crédito. Perfecto. Y aquí vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país que entiende mejor esto, eh, la economía de Estados Unidos tiene más o menos 50 trillones de dólares que son crédito y apenas 3 trillones de dólares que son dólares, moneda real, ¿no? Entonces es una economía altamente apalancada por el crédito. El problema de Estados Unidos es que mucho de ese crédito es para generar deuda, ¿no? En las personas que no generan necesariamente producción. Perfecto. Y entonces la renta fija, volviendo a esa pregunta, la renta fija es literalmente cuando tú le prestas dinero a una institución para que esa institución lo pueda prestar nuevamente, en el caso de un banco, por ejemplo, para que lo puedas emprestar para crédito, o en el caso del gobierno, pues para que el gobierno pueda realizar sus actividades, ¿no? Todas sus actividades, en fin, económicas, etcétera, ¿no? Ajá, De proyectos, en fin. Entonces, eso es la renta fija. La renta variable, como ya lo comenté, es cuando entras de socio de un negocio. Entonces, y ahí como entras de socio de un negocio, voy a permitirme mostrar este gráfico aquí, pues esto es lo que puedes vivir, ¿no? O sea, puedes vivir momentos de alta y de repente momentos en donde el negocio se va, pues como dicen por aquí, a la coladera, ¿no? Esto que estoy mostrando aquí, este gráfico, es la bolsa de valores brasileña, ¿no? Es como sería como el índice de precios y cotizaciones, el IPC de México, sería el IBOVE, ¿no? El índice Bovespa, que es la bolsa de valores de Brasil, y vean cómo, o sea, vivimos un momento pues, de una crisis gravísima por todo lo que pasó ahora con el coronavirus, ¿no? correcto. Espero que haya sido claro. Sí, creo que sí, creo que está muy claro. Si alguien tiene una pregunta, la guardamos para el final, que vamos a hacerle todas las preguntas más específicas a Daniel un poco más tarde para no desviarnos un poquito del tema. Entonces, como siguiente pregunta, gracias por esa explicación tan detallada y tan bien explicada. Eh, bueno, por cierto que hay una posibilidad de que Zoom, como no es la cuenta de la universidad y es mi cuenta personal, puede ser que nos vote en aproximadamente 4 minutos. Estoy tratando de que no pase eso, pero si no lo logro, simplemente nos volvemos todos a conectar y yo voy a ir a mi tiempo sin ningún problema y para reanudar una disculpa por eso, porque no había, o sea, no había manera realmente de tener la sesión por más de 45 minutos, pero a ver si logro ahorita en los siguientes 5 minutos arreglar eso. Pero en lo que... ¿Sería en el mismo link, Rafa? Sí, sería en el mismo link, todo exactamente igual. Es Igual, lo que, perfecto. es lo que hemos hecho en clase a veces. Perfecto. Bueno, para iniciar la próxima pregunta, antes de profundizar en el tema de cómo el COVID-19 está afectando a los mercados mundiales y más tarde después ver el tema también del petróleo y después de cómo la bolsa, qué va a pasar en México, te quería preguntar si crees que sería posible que nos dijeras para empezar a poner más contexto aún sobre la bolsa de valores y cómo trabaja y en caso de crisis, que nos platicaras un poco qué pasó, por ejemplo, en el 2008, cuando la bolsa de valores se vino abajo en Estados Unidos y, bueno, las consecuencias que eso tuvo a nivel mundial. Claro, claro. Perfecto. Bueno, una cosa que tenemos que entender es que ninguna crisis es igual a la otra, ¿no? Y creo que uno de los problemas de los economistas es que siempre intentan prever una nueva crisis basada en las crisis que ya pasaron antes. Y eso es imposible porque pues siempre, o sea, hoy en día la economía y nuestra sociedad está tan interconectada, ¿no? O sea,
es ya una conexión web tan fuerte, ¿no? Intrincada de negocios, de personas, de locomoción, en fin, de comercio, etcétera, que no sabes cuál va a ser la punta que va a generarte un evento de dominó, vamos a decir, de proporciones gigantescas en la economía global, ¿no? En el caso del 2008, lo que detonó la crisis fue un alto apalancamiento del sector financiero, del sector bancario norteamericano, arriba, o sea, posicionándose arriba de la burbuja inmobiliaria que sucedió más o menos de 2003 hasta 2008, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? Porque la industria financiera en Estados Unidos empezó a hacer lobby, ¿no? Los sectores financieros, para que se desregularizaran algunas limitantes que tenía el sector financiero justamente para poder apalancarse arriba de su patrimonio. O sea, había varias regulaciones del gobierno federal que regulaban e impedían que los bancos hicieran mayores negocios de los que, o sea, que pusieran mucho el patrimonio en riesgo, ¿no? Entonces, quitando estas restricciones, los bancos quedaron libres para poder hacer apuestas gigantescas y apalancarse hasta en un nivel de 20-1 encima del sector inmobiliario que nunca pensaron que fuera a colapsar, ¿no? Y entonces, parte de estas restricciones que fueron quitadas era, por ejemplo, el análisis de crédito que le hacías a una persona que solicitaba el crédito inmobiliario. Entonces, había personas que tenían 4 o 5 créditos inmobiliarios en una sola persona que probablemente ni tenía trabajo, y como los precios de los inmuebles subían, pues todo el mundo estaba tranquilo, porque si a la persona daba default al pagamento, el banco se quedaba con un inmueble que valía más que en el momento que fue comprado. Sin embargo, cuando empieza esta burbuja y de repente pues ya no tienes cómo meterle más gasolina para seguir comprando y comprando y comprando casas, los precios empiezan en donde se restringen las actividades de compra y de venta. O sea, hubo un crash de demanda y ahora un crash de oferta. Y entonces, como para la economía lo más importante es justamente esto, ¿no? La actividad económica y la compra y venta de productos y servicios, pues cuando paras a 2/3 de la población mundial en sus casas, pues impides realmente que continúe este mecanismo y viene un shock pues muy fuerte económico. Y como las bolsas de valores son el mejor termómetro de lo que está pasando en la economía, todas las bolsas en todo el mundo caen desproporcionalmente, ¿no? Ok, te podemos hacer una pregunta. En términos de velocidad y de impacto, esta es la crisis más fuerte y más impactante que hemos, no más fuerte en el sentido de la mayor caída de la bolsa, pero la más impactante en términos de la velocidad con la que ella cayó, ¿no? Déjenme mostrarles, les voy a compartir rápidamente otra vez para que vean, para que comparemos la crisis del 2008 con la crisis de ahora. Entonces, miren. ¿Alcanzan a ver? Sí, Sí, gracias. Sí alcanzamos a ver. Perfecto. Esto que ven aquí, esto es la crisis del 2008, ¿no? Tardó 6 meses, o sea, de mayo del 2008 a octubre del 2008 para caer 55%, ¿no? O sea, tardó 6 meses en caer la bolsa 55%. Esta es la crisis de ahora. Tardamos 2 semanas en caer 48%. No manches. Está brutal. Exactamente. Está brutal. ¿Por qué? Porque el nivel de incerteza que tenemos en este momento es mucho mayor que el nivel de incerteza que teníamos en 2008, ¿no? En 2008 fueron varios acontecimientos que se fueron dando a lo largo del tiempo, hasta que ya la cereza del pastel fue la quiebra del banco Lehman Brothers, que fue en septiembre del 2008. Y de septiembre a octubre, bueno, pues cayó muchísimo más, ¿no? Pero en octubre fue el punto más bajo, y de octubre, o sea, de octubre del 2008, tardó 1 año y 2 meses hasta enero del 2010 para regresar al punto de partida, ¿no? Esta es la bolsa brasileña. Entonces, aquí es lo que les digo. La bolsa brasileña, como ven aquí, a partir del 2000, en realidad ya a partir del 2012 ya se sentían los inicios de la crisis,
pero llegó al punto más bajo que fue en el 2016, ¿no? Si ustedes vieran la bolsa norteamericana, aquí en realidad sería un constante crecimiento hasta este momento, ¿no? Entonces, hoy en día, pues claramente es mucho más impactante, la velocidad fue mucho mayor, el pánico fue mucho mayor y realmente no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en que esto se recupere. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la restricción de movilidad y no sabemos cuántas empresas tienen caja suficiente para pasar 3, 4, 5 meses cerradas o sin vender sus productos, ¿no? Entonces, volviendo al punto inicial de nuestra conversación, cuando yo les dije que mi jefe me había dado una excelente recomendación que era siempre guardar el 30% de mi salario, esto aplica no solo para personas, sino también para compañías. Las compañías siempre tienen que tener un dinero guardado, ¿no? Para eventualidades y las personas también, porque ese dinero guardado para eventualidades te va a hacer pasar con mucha mayor tranquilidad y con mucha mayor confianza los momentos de crisis, sea global, sea local o sea personal, ¿no? Para poder hacerle frente a esos momentos de crisis, ¿no? Y el gran problema es que así como la mayoría de nosotros nos encanta gastarnos todo nuestro dinero, recibimos nuestro contracheque y ya antes de la quincena ya nos lo gastamos todo, ya estamos sufriendo así para que llegue ya el día de la quincena y poder gastar más. Muchas compañías y muchos gobiernos son así también, ¿no? Gastan más de lo que tienen. Entonces, cuando llega una crisis de este nivel, pues hay una gran incerteza porque no sabes cuántas compañías van a poder, pues pasar por todo este proceso sin quebrar o sin correr al 50, 60, 70% de sus colaboradores, ¿no? Aquí hay una cosa interesante también, déjenme si la encuentro. No lo tengo aquí. Bueno, igual y si lo encuentro aquí, espérame. Daniel, tenemos también una pregunta para, en caso de que no encuentres este documento. Sí. La pregunta, preguntando que aquí lo busco mientras y le respondo. sí, la pregunta que surge, creo que ahorita sería relevante hacerla, es, o sea, entendemos todo lo que nos explicas, por ejemplo, en el 2008, entonces, obviamente son demasiadas hipotecas, demasiada gente que no puede pagar, una burbuja, se genera una burbuja de inversiones que no se pueden pagar y entonces colapsa el mercado, entra el gobierno estadounidense y pues rescata a los bancos, rescata a Morgan Stanley, a JP Morgan, a Citibank, a todos los grandes, los gigantes de Wall Street. ¿Qué hubiera pasado? Y mi pregunta es, te la hago porque ahorita con el COVID-19 podrías tú tal vez hacer una comparación también. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran rescatado a los bancos en el 2008? Bueno, mira, en corto plazo habría sido un desastre económico global, porque imagínate, o sea, imagínate que en México, en cuestión de un mes, quebrara Banamex, Santander y Banorte, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, imagínate toda la gente que tiene su dinero, ¿no? Guardado en estas instituciones financieras. ¿Qué pasaría con la economía mexicana, no? Pues la economía mexicana daría un default. O sea, yo te podría decir que hasta se correría el riesgo de tener una revolución. Entonces, en 2008 realmente hubo un riesgo muy grande de que el sistema financiero internacional, por haber sido tan irresponsable en relación a sus apuestas, ¿no? De apalancamiento y de crédito sobre el sector inmobiliario, habría podido realmente quebrar y eso pues habría sido o sea, el precio de dejar esas instituciones quebrar habría sido mucho mayor en el corto plazo y en el mediano plazo yo pienso que el rescatarlas, ¿no? El problema que estamos teniendo ahorita es que ningún gobierno, obviamente, ningún político quiere dejar eso pasar, ¿no? Porque para ellos sería, pues, devastador. Entonces, ¿cuál es la solución? Aumentar el nivel de endeudamiento, que es lo que hizo el gobierno norteamericano, ¿no? Uh-huh. Imprimió $6 trillones,
se endeudó, ¿no? En 6 trillones de dólares para poder rescatar a los bancos y la economía. Y ese es un lastro, ¿no? Que viene cargando el gobierno norteamericano desde hace 12 años. Y que obviamente, pues eso, ¿quién lo va a pagar? Pues lo van a pagar todas las personas con sus impuestos, etcétera. Sí, pero Ahora, de hecho ya sabemos que ya se pagó esa deuda del 2008. De hecho, los mismos bancos, los que mencioné, Citibank, JP Morgan, Morgan Stanley, todas esas grandes cabezas ya pagaron el rescate financiero del gobierno que se les dio. Obviamente, como tú dices, sí fue pagado con, o sea, obviamente con el dinero que se sigue generando, de usar el dinero de otras personas para seguir capitalizando y seguir generando riquezas, pero ya se pagó y creo que hasta se pagó un interés pequeñísimo, pero un interés a ese rescate del gobierno. Entonces, ahora te preguntaba eso porque, ¿cómo ves ahorita? O sea, los gobiernos sí están, y leímos un artículo con mis estudiantes en clase sobre este tema, los gobiernos están rescatando, están tratando de entrar ahorita a la economía mundial en cada país, inyectando fondos. ¿Cuál crees que será el efecto? ¿Crees que sí es bueno? ¿Cómo ves que esto va a influenciar a los mercados, esta ayuda? déjame hacer una corrección aquí para todo el mundo también entender. La deuda que tiene el gobierno norteamericano no es nada más por lo que le prestó a los bancos para rescatarlos durante la crisis del 2008. La gran, vamos a decir, el mayor endeudamiento que tuvo fue justamente de los 6 trillones que imprimió, ¿no? Para poder inyectar en la economía. Y esa deuda continúa. O sea, el gobierno norteamericano no para de aumentar su deuda. Hoy está en más de 20 trillones de dólares. 20 trillones de dólares. Es una cifra descomunal, ¿no? Y en algún momento esa burbuja también va a explotar. Lo saludable sería, bueno, no lo saludable, vamos a pensar que lo natural sería que simplemente dejaran a los bancos quebrar, no hicieran esta impresión masiva de dólares para endeudamiento, pero el costo de eso a corto plazo iba a ser bestial, ¿no? Solo que eso traería a la economía de nuevo a un nivel saludable de dinero circulante contra deuda, tanto de las personas, de los bancos y de los gobiernos, ¿no? Solo que eso no es popular, eso tiene implicaciones muy fuertes de corto plazo y eso no se haría. Ahora, en relación a esta pregunta sobre la inyección de dinero de los bancos centrales, yo vengo acompañando mucho esto, principalmente del Fed, que es el Banco Central Norteamericano, y del Banco de Brasil, ¿no? Del Banco Central brasileño. En este momento me parece que es súper necesario que se haga esto, que los gobiernos federales, a través de sus bancos centrales, de hecho, impriman dinero, inyecten dinero en la economía, ayuden a las personas que están quedando desempleadas, ayuden a las empresas a través de diferentes mecanismos, tanto fiscales cuanto económicos, para que tanto las personas físicas cuanto las compañías puedan pasar por este proceso de crisis sin quebrar, ¿no? Porque lo que estás viendo aquí, esto no fue una irresponsabilidad del sector financiero. Esto fue, o sea, vino un enemigo invisible, ¿no? Correcto. Creando una tormenta perfecta en todo el mundo, donde generó un shock muy profundo de oferta y demanda, ¿no? Y que generó esto, pues que realmente haya un riesgo gigantesco de muchísimas bancarrotas, o sea, de muchísimas quiebras en el mundo. Entonces, los bancos centrales tienen que garantizar en este momento que toda la industria de sus países se mantenga viva para que cuando estas restricciones de movilidad se liberen, la economía pueda recuperarse de una manera más rápida de que si no lo hicieran, ¿no? Entonces, Brasil, por ejemplo, todo el paquete, perdón, es que hablo esto en portugués siempre, todo el paquete de apoyo y de recuperación que el gobierno brasileño está haciendo es el equivalente más o menos a 6 trillones de pesos, ¿no? O sea, 1.2 trillones de reales.
En Estados Unidos, el paquete ya asciende a casi 3 trillones de dólares, ¿no? Que son, ¿qué? Como, bueno, ya con el peso así, ya, en fin. Muchos O sea, pesos. ¿qué? 60, ¿no? Como 60, muchos trillones de pesos, ¿no? Sí. Obviamente, pues es la mayor economía mundial, etcétera. Y a mí me preocupa un poco, bueno, un bastante, la verdad, la postura del gobierno de México, ¿no? Donde no veo que haya realmente un interés por salvar al empresariado mexicano, ¿no? No percibo Correcto. un movimiento un movimiento a rescatar y ayudar, no a rescatar, a pasar por este proceso de una mejor manera, ¿no? Sí. Y aquí el problema es el siguiente, ¿quién tiene más riesgo de quebrar? ¿El grande empresario o el pequeño y mediano empresario? Obviamente el pequeño y mediano empresario. Entonces, en este momento estamos ante una crisis que puede poner en jaque a las pequeñas y medianas empresas de México que, si no estoy equivocado, generan, no me acuerdo si el 60 o el 80% de los empleos en México. Sí, perdón que te interrumpa rapidísimo. Sí, a lo de la deuda a la que nos referíamos anteriormente, entiendo tu punto. Tú te referías a la deuda de Estados Unidos. Yo me estaba refiriendo a la deuda de los bancos Sí, sí, por eso quise dejar ese punto claro, ¿no? O sea que las dos cosas son verdad. Los Sí, bancos pagaron, pero el gobierno no ha pagado su deuda. Es a lo que tú te referías, ¿correcto? y no la va a pagar, porque el nivel que tiene hoy de deuda, el nivel que tenía antes de la crisis del COVID-19, el gobierno federal tendría que suspender todos sus pagos, correr a todos, todo el mundo del gobierno, Exacto. cobrar impuestos durante 10 años, ¿no? Para poder pagar su deuda. Es impagable, es impagable, ¿no? Sí, exactamente. Lo cual siempre ha tenido a Estados Unidos en una situación un poco peligrosa Exactamente. por ser una deuda tan grande que de hecho China les ayuda a financiar esa deuda anualmente, como bien tú sabes, Perfecto, perfecto. ¿no? Exactamente. Bueno, quería mencionar que, bueno, nos quedan 24 minutos para completar la segunda parte de 45 minutos. Y, bueno, queríamos también tocar contigo el tema de México, ¿no? La bolsa en Sí. México, las repercusiones que ahorita justo lo estabas introduciendo, pero antes de que ampliaras y profundizaras, nada más te recordara el tiempo, ¿no? Tenemos aproximadamente 24 minutos para Ajá, que después de ese tema les des chance a todos los participantes a que te hagan preguntas. sí. La pregunta es en relación a México. Sí, o sea, primero que nos hablaras entonces, ya habiendo entendido la economía, la bolsa, en estos amplios términos en los cuales nos lo has inteligentemente planteado, y al analizar lo que pasó en el 2008 y que nos has explicado ya lo que está pasando con el COVID a nivel mundial, que nos dijeras ahora tu punto de vista sobre la bolsa y la economía en México, que lo introduciste al decir que el gobierno no está haciendo realmente lo suficiente. Y bueno, qué panorama observas, qué panorama, predicciones que nos digas en la bolsa de valores mexicana y qué mecanismos podría, o sea, algunas soluciones que tú veas posibles para eventualmente cómo se va alzando la contingencia y permitiendo que la fuerza laboral ingrese a sus empleos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues como ya lo dije, ¿no? Me preocupa lo que está pasando en México, porque a diferencia de otros países, no veo una voluntad política realmente de combatir este problema, o sea, de combatir el problema económico que se genera a raíz del problema de salud del COVID-19. No veo un interés real, una voluntad política real en apoyar a la economía de manera sistemática, ¿no? O sea, sí viene o sea, algunas de las medidas, adelantar 4 meses el pagamento para las personas de edad avanzada, eh, apoyo de un bono para los campesinos, también no sé cuántos millones de pesos se va a invertir en eso, pero no veo ninguna, o sea, no hay ninguna eh, como medida urgente, ¿no? Por ejemplo, vamos a condonar los impuestos
durante 6 meses, vamos a dar un apoyo a los pequeños empresarios para que puedan pagar su nómina durante 3 meses, vamos a destinar recursos a través del Banco Central, por ejemplo, para emitir crédito barato, crédito que la tasa de interés sea únicamente la inflación. Entonces, quien está corto de caja, que pueda pedir un crédito que apenas lo regrese con pagamento con el pago de inflación, ¿no? O sea, los intereses fueran nada más la inflación que está baja en México, ¿no? Sí. Entonces, no veo esos incentivos y ese deseo, o inclusive tal vez ni siquiera se les prende el foco de que es necesario hacer estas cosas, ¿no? Entonces, eso deja a México, comparativamente hablando con otros países, en una posición muy frágil, ¿no? Para poder salir de esta crisis económica, pues mucho, mucho mejor parado, ¿no? Y más rápidamente, ¿no? Lo que vemos es realmente un riesgo grande de que pequeños empresarios quiebren. Y si empiezas a tener una quiebra masiva de empresas, pues disminuyes la capacidad productiva instalada del país y después para salir más adelante, pues te cuesta mucho más trabajo, ¿no? Claro. En relación a la bolsa, no hay mucho, en este momento no hay mucho que hacer. Las bolsas están sufriendo y van a seguir sufriendo hasta que haya una claridad mayor de cuándo la contingencia se va a parar, cuál fue el impacto económico real de la contingencia, ¿no? En términos de contracción de demanda, de contracción de oferta. Ahora lo que les puedo decir es lo siguiente, o sea, si se repite en esta vez el histórico de todas las crisis económicas pasadas, hoy es un extraordinario momento, el mejor momento posible, con visión de largo plazo para invertir en la bolsa. Porque hoy encuentras la bolsa negociada a 40, dependiendo del país, ¿no? Pero a 30, 40 o 50% abajo del tope histórico que tuvo en enero del 2020, ¿no? Entonces, como si yo te dijera, oye, tengo este carro que cuesta 200,000 pesos, ¿no? Me lo compras a 200,000 pesos, dices, híjole, no, pues está un poco caro, ¿no? Pero si de repente un día después llego y te digo, oye, ahora el carro cuesta, te lo ofrezco ahora por 120, dices, puta, pues es una ganga, ¿no? Entonces, creo, de verdad lo creo, que es una oportunidad extraordinaria para poder entrar en renta variable, o sea, comprar acciones de compañías buenas que generan mucho valor, que han tenido un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, que pagan buenos dividendos, ¿no? Entonces, te puedes hoy en día ser socio de un negocio que vale 100 por 60, ¿no? Y en algún momento en el que la economía se recupere, ¿no? Se Claro. quiten todas las condiciones de movilidad, pues ese negocio va a regresar a valer 100 o hasta 120, 130. Y todo eso pues va a ser la ganancia que vas a tener, pero obviamente, como lo digo, con visión de largo plazo. No puedes en este momento de tantas incertezas agarrar tu lana, invertirlo en bolsa de valores y decir, quiero tener un retorno garantizado de corto plazo. Claro. Porque puedes tomar un trancazo en la cara y caminar 30% para atrás en 2 semanas, ¿no? Claro, Y ahí tu entonces, sí estrategia fue pésima porque agarraste dinero para invertir en activos que son de largo plazo, intentando en un momento de mucha incerteza tener un retorno de corto plazo y pues ya empezaste mal, ¿no? sí, entonces, si te entiendo bien, y esto es para que anoten todos, porque es un beneficio de la plática de hoy, es que si entendí bien y tienes ciertos capitales que puedes invertir en compañías que tal vez sus acciones están bajando ahorita en la bolsa de valores, aún la de México, y uno invierte en esas acciones que eventualmente, si son compañías sólidas, claro, hay que tener cuidado en dónde inviertes y en qué compañía, pero a largo plazo podrías, no es garantizado, pero podrías tener un rendimiento a largo plazo muy favorable. Exactamente, exactamente. Perfecto, perfectamente. Ok, excelente. Bueno, pues, Voy ¿estás a, listo voy para a, preguntas? Estoy, nada más déjame iniciar nuevamente aquí en Instagram. Listo. Muy bien. Sí, estoy listo para preguntas. Quedan 10 minutos, entonces pues voy a intentar responder rápido y al final compartir un poco. Incluso si me permites, voy a compartir un poco las redes sociales para quien quiera seguirme en redes sociales, en el, ¿cómo se llama? En el canal de YouTube también. En fin, que tengan esa posibilidad.
Claro que sí, gracias por dejarlo abierto para los que, por ejemplo, acabo de ver un estudiante mío que se acaba de conectar, para que otros que tal vez estuvieron ocupados anteriormente tengan la capacidad de ver esto en línea. Perfecto. Pues rápidamente, bueno, tengo este canal de YouTube, Daniel Garza, Investimentos Inteligentes. Entonces, inscríbanse, yo publico videos todas las semanas. Ahorita estoy haciendo varios videos en relación a la crisis financiera del COVID-19. En realidad, todos los videos son relacionados a eso. Son en portugués, pero bueno, con mi acento mexicano da para entender y les puede generar una perspectiva muy, muy padre también y profundizar más los conocimientos en relación a bolsa, ¿no? Entonces el canal es en YouTube, Daniel Garza, Investimentos Inteligentes. En Instagram, si quieren, pues agarren su teléfono. Estoy como Daniel Garza Investimentos, pero si agarran su teléfono y abren la cámara, copian ese QR code y con ese QR code ya los lleva directamente ¿cómo se llama? Al perfil de Instagram. Me pueden seguir y ahí en Instagram todos los días hago una publicación recomendando libros de educación financiera, haciendo videos también. O sea, todos los días hay contenido muy padre, obviamente gratuito para todos ustedes. En fin, destinado ahí justamente para que todo el mundo aprenda a invertir mejor, a tener finanzas personales más saludables, ¿no? Entonces son dos Perfecto, mecanismos muchas que tengo pues, gracias. para que me puedan seguir. ¿Ah? Muchas gracias, perfecto. Perfecto. Y la última cosa es también, doy cursos, hay un curso online en México, quien tenga interés de aprender más sobre cómo invertir en México, puede buscarme, ¿no? Mandarme un texto o lo que sea por el Instagram y ahí ya les paso más las informaciones de este curso online que tengo en español para invertir en el mercado financiero en México. ¿Sale? Perfecto, y también me pueden pedir mis estudiantes a mí tu contacto. Perfecto. Entonces pasamos a las preguntas, ¿no? Muy bien, chicos, bueno, pues si tienen preguntas, por favor, ahora es el momento para que tomen el foro ustedes y también mis colegas maestros, mis colegas de administración, directora, si tienes alguna pregunta tú también, por favor, adelante con confianza. Buenas tardes, Adolfo Pérez, maestro también de la Escuela de Ciencias Hola, Administrativas. Adolfo. Muchas gracias, Daniel, por la plática. Oye, mi pregunta va más enfocada de carácter político. ¿Qué similitudes ves del actual gobierno con el gobierno que estaba en el 2015, con Vilma, en cuestiones de populismo? Ya sabemos que los dos son partes del Foro de Sao Paulo. ¿Y cómo puede afectar esto a la fuga de capitales en México, sumado al tema del COVID? Bueno, claro que hay una similitud, ¿no? Los dos son gobiernos de izquierda. Yo por estar en Brasil, así desafortunadamente no he acompañado mucho también lo que ha pasado en México. Entiendo que realmente es una postura bastante extremista de izquierda. El impacto en la fuga de capitales no es que vaya a pasar, ya pasó y continúa pasando, ¿no? O sea, ha habido una fuga de capitales de la clase alta y la clase media en México muy fuerte. Y no solo fuga de capitales, hay una otra situación que es la incerteza que este gobierno genera para el sector empresario en México. Ha hecho que muchísimas inversiones que estaban ya programadas, destinadas para ser iniciadas en este sexenio, pues se pararon, ¿no? Porque el empresario no tiene miedo de crisis, el empresario tiene miedo de incertidumbre. Y este gobierno genera mucha incertidumbre para el sector empresario en México. Entonces, realmente pues es una combinación es una bomba explosiva, ¿no? Tener esta crisis de salud con todas estas restricciones que le genera la economía y un gobierno que genera mucha incerteza al sector empresariado en México. ¿Tá? Y fuga de capitales, ha habido mucha fuga de capitales, sí, sin duda. Y me imagino que continuará habiendo, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más de mis estudiantes o quien sea que tenga alguna pregunta para Daniel? Aprovechen. Mis estudiantes, de hecho, me mandaron preguntas ayer
no están aquí para hacerlas en vivo. Reggie, Juan. Si no, A pues... mí me causa mucha incertidumbre y duda. ¿Qué es lo que está pasando realmente con el petróleo? ¿Por qué bajó de esa forma? ¿Y cuáles van a ser las repercusiones reales? Excelente pregunta, Regina, y gracias por recordarme. O sea, sumado a esta tormenta perfecta del coronavirus, se le sumó la tormenta perfecta de la crisis del petróleo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó con el petróleo? Imagínate que toda nuestra economía mundial tiene una matriz energética basada en el petróleo. O sea, todos nuestros carros se mueven con petróleo, los aviones, los barcos, las industrias. Entonces, es una economía altamente dependiente del petróleo. Entonces, tú tienes, de nuevo, en el sector petrolero, tú tienes una oferta de petróleo y una demanda de petróleo. La demanda la da pues, el consumo que la economía tiene para poder moverse, ¿no? Entonces, coronavirus llega, todos los aviones en el suelo, todos los carros en sus casas, todas las industrias paradas. Entonces, si tienes oferta por un lado y demanda, ¿qué fue lo que le pasó a la demanda? La demanda cayó. Y los países productores de petróleo, en lugar de decir, oigan, pues, o sea, hagamos un acuerdo para reducir la oferta de petróleo, para equiparar con la contracción de demanda, pues los principales países petroleros, liderados por Arabia Saudita y por Rusia, no se entendieron, estaban en negociaciones en mediados de marzo, sí, por ahí, o ya finales de marzo, para reducir la producción de petróleo, se desentienden, entonces a Rusia, pues yo voy a aumentar la producción, y a Arabia Saudita yo también. Entonces imagínate, tienes una contracción de demanda, y de repente estos bárbaros empiezan a aumentar o sea, amenazan de aumentarlo. Hola, amigota. Y eso lleva el precio del petróleo a caer ¿Mande? de 60, si pueden apagar el micrófono, agradezco. Y llevan... No, ¿sabes qué? Déjame cierro una videoconferencia. Espérame, porque si la escuchas. Ya no te escuchamos, Dani. Todo el mundo. Perdón, ya. Entonces tienes una contracción de oferta, de demanda y un aumento de oferta. Entonces hizo el precio del petróleo que fuera de $50 el barril para 7 hace 3 días atrás, ¿no? Y entonces, sumado a la tormenta perfecta del COVID, pues viene esa caída drástica del precio del petróleo que llevó a las bolsas de valores pues todavía a caer más, ¿no? Claro. Oye, Te agradezco Daniel, muchísimo. No, de nada. Yo creo, Rafa, falta un minuto, entonces yo creo que pues nos despedimos, ¿no? Pues sí, estoy tratando de hacer aquí la extensión, pero si tienen preguntas y que no pudimos ahorita contestarlas, con mucho gusto mándenmelas a mí, yo se las hago llegar a Daniel. Daniel, verdaderamente, pues muy agradecidos de tu participación hoy, realmente muy profesional, muy realmente informativo, muy pues directo, y nos amplías mucho el panorama de entendimiento sobre lo que está pasando en el mundo con el COVID-19 financieramente. Fue un gran placer. Les agradezco a todos muchísimo la invitación. Me encantó. A ver si en el futuro podemos organizar otro ahí. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya ayudado, que tengan una mejor perspectiva sobre el COVID y en fin, lo que va a pasar con la economía y con la bolsa a partir de ahora, ¿no? Sí, gracias a ti, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, Daniel. Gracias. Tal vez en un futuro nos conocemos en persona ahí con Rafa en la universidad. Ay, Sí, estaría bien. súper bien. Súper bien. Con todo Muy bien. gusto, y Seguimos el debate. mis queridos estudiantes, espero que les haya beneficiado mucho. Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Daniel. Muy bien.